Lenny, Noemí, buenas tardes, gusto de saludarte. Karina, Isabel, buenas tardes. Rafael Pérez, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Cada vez nos vamos acercando a la culminación de nuestros laboratorios y a la terminación de nuestras periodo de clases, ¿verdad? Ruth Gómez, buenas tardes. Mónica Melisa, buenas tardes. Ruth, he Buenas visto... tardes, licenciado. Hola Jacqueline, he visto Ruth que en todas tus en laboratorio siempre agradeces, conoces la gratitud y no porque no lo hagan los demás compañeros, pero me gusta esa actitud tuya de tener ese detalle que te hace especial. Sigue así, por favor, es bueno, es bueno. He visto ahí tus gracias en cada laboratorio y la verdad es de que es mi obligación y lo hago con mucho gusto. Pero también tengo que felicitarles ese aspecto especial que cada uno de ustedes tiene, ¿verdad? Así es de que bueno, ya ustedes se dieron cuenta que el penúltimo laboratorio se... Ahí sí que laboratorio ya los deje de fastidiar un poco. Para este laboratorio 13 deben de comprar su ley en materia de antejuicio. Es una ley que apenas tiene 20, ¿qué? 20 y tantos. Yo había bloqueado este. Lo vamos a... Muy bien. Disculpen. Entonces, la ley de antejuicio tienen que comprarla. Apenas tiene 23 artículos, ¿verdad? Pero es bueno que la vayan ustedes adquiriendo para tenerla en su librería jurídica, en su casita, ¿verdad? Hoy vamos a concluir con los instrumentos políticos, la división de poderes. Brevemente vamos a hablar de los dos organismos del Estado, así a grandes rasgos, del Ejecutivo y del Legislativo, y vamos a comenzar con los controles intraórganos para que entonces nos dé chance de hablar solo de los controles intraórganos y el próximo viernes serían los interórganos y vamos avanzando de acuerdo. Ustedes saben que el organismo ejecutivo en nuestra Constitución se inicia en el artículo 182 y termina en el 222. Ustedes saben que el presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones de todo el organismo ejecutivo por mandato legal. Actúa siempre con los ministros de Estado en Consejo de Ministros, ¿verdad? Ya sea separada o conjuntamente, ¿ya? Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y, entre comillas, deberá velar por los intereses de toda la población de la República. Eso a propósito de lo que dice Fixamudio de la Constitución formal y la Constitución material. Formalmente hablando, según el artículo 82,
según el artículo 82, dice que el presidente de la República representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. Eso es lo que dice la formalidad. En el aspecto material, podríamos preguntarle, ¿y realmente se cumple con ese mandato constitucional de velar por los intereses de toda la población de la República? Realmente, en la realidad, ¿se cumple con ese aspecto material? Cada uno de ustedes respóndase si efectivamente sí se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y ahí es donde vemos el aspecto formal de la Constitución y el aspecto material de la Constitución. Porque se supone que el ideal de esa normativa es que como servidor público es el que debe velar por los intereses de toda la población de la República. Materialmente eso no se da. El presidente de la República, con el vicepresidente y los ministros y viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Bueno, vuelvo a hacer esa diferencia entre la Constitución formal y material. Y el 183 de la Constitución, solo para que ustedes tengan la idea de cómo el organismo legislativo es el que en realidad detenta más poder soberano que los otros organismos del Estado, pero que sin embargo los diputados no quieren o hacen caso omiso a esa gran investidura que la Constitución, como dignatarios de la nación, les otorga. Fíjense que dentro de las funciones del presidente de la República, en el artículo 183, bueno, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Bueno. Saltémonos y nos vamos a la E. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Esta literal E, el veto presidencial, y con el 179 de la primacía legislativa. Pero eso lo vamos a discutir la próxima clase. Solo les voy a señalar algunas atribuciones del presidente. ¿Presentar iniciativas de ley? Sí, el Ejecutivo, al igual que el Legislativo, al igual que el Judicial, al igual que la Universidad de San Carlos de Guatemala, al igual que el Tribunal Supremo Electoral, tienen iniciativa de ley. Inciso H, ejercer el derecho de veto, íntimamente relacionado con el 178, que es directamente el veto. Ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no se necesite la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Supongamos que sea una ley que el Congreso la declara de urgencia nacional, ahí no necesita sanción del Ejecutivo. O si es una disposición del Congreso de la República que va a reformar su ley orgánica, tampoco necesita sanción del Ejecutivo. Pero el I, por ejemplo, esa ya es una obligación, ese es un control político que está en la Constitución, en donde el Ejecutivo tiene la obligación de
ir al Congreso de la República, presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República. Este año no tuvo ni siquiera, como estaban peleando, entonces no tuvo la decencia de apersonarse y presentar su informe de labores, sino lo mandó por escrito. Pero el J dice, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos del 100 días de antigüedad a la fecha en que principie el ejercicio fiscal por medio. O sea, hay otra obligación del Ejecutivo, el K, someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de sus ratificaciones los tratados y convenios de carácter, perdón. La L, convocar al organismo a sesiones extraordinarias cuando les interese. La N, bueno, nos vamos entonces a la V. Dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiese realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. La W. Someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento. O sea, vean cómo todas estas atribuciones ejecutivas deben de ser conocidas por el legislativo. Eso nos da la pauta de que realmente el organismo legislativo detenta mayor peso en el ejercicio del poder soberano. 184. El presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante sufragio universal y secreto. Ahí no hay, ya. 185. Ya saben quiénes pueden optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República. Los guatemaltecos de origen. Ahí hay limitación. Los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Ahí otro requisito, otra limitante. Si no tiene los 40 años, no puede usted como guatemalteco de origen, a pesar de que está en el ejercicio pleno de sus derechos de ciudadano, pero no tiene la edad, entonces no puede participar como candidato a la presidencia de la República. Las prohibiciones, pues esas no las vamos a leer porque ya están ustedes cansados de tanto. Ante la falta temporal o absoluta del presidente, el vicepresidente lo sustituye. Y ante la falta de ambos, pues el Congreso de la República, ¿ya? Va a designar a una persona para que concluya el periodo con una calificación, con una votación calificada, es decir, las 2/3 partes del total de diputados. En cuanto al vicepresidente, pues se supone que el vicepresidente, que es electo en la misma planilla que el presidente, debe de reunir las mismas calidades del presidente, ¿ya? Gozar de iguales inmunidades y estar por designación del presidente representándolo con todas las preeminencias que el mismo correspondan, en tanto actos oficiales y protocolarios o en otras funciones. En lo que va de este ejercicio, no hemos visto que se le delegue tal representación al actual vicepresidente. En cuanto al coadyuvar con el presidente en la dirección de la política general del gobierno, el presidente no lo toma en cuenta. Participar conjuntamente con el presidente de la República en la formación de política exterior, igual. Presidir el Consejo de Ministros, pues en ausencia del presidente, pues realmente tendríamos que darnos cuenta si lo dice, etcétera. No hay mucho. Ministros, cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, son 14 ministerios. Aquí hay un control político. 194. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado que tendrá las siguientes funciones: refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Es decir, el refrendo es un control político intraórgano.
Si el presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, emite un decreto, un reglamento, un acuerdo, una disposición gubernativa y lo firma, para que ese acuerdo, ese decreto, ese reglamento o esa disposición gubernativa tenga plena validez, debe de ir refrendada, debe de ir firmada por los ministros de la cartera de que se trate. Pero si el acuerdo o el reglamento o el decreto o la disposición gubernativa es de observancia general en el país y de cumplimiento obligatorio, deben forzosamente firmarlos todos los ministros de Estado, salvo que uno de los 14 ministros de Estado o viceministro que esté en funciones de ministros por delegación de que por razones de viaje o de trabajo anda en otros lares, entonces este viceministro representa al ministro, a esa cartera, con todas las atribuciones que compete a cada ministro. Pero al momento en que se va a refrendar un acuerdo, un reglamento, un decreto gubernativo, que sea de observancia general, cuando digo de observancia general es porque habla dirigido a todo el país, que sea de cumplimiento obligatorio, va dirigido a todo el país. Obligadamente lo tienen que firmar todos los ministros. Uno de ellos no está de acuerdo, debe de razonar. La Constitución dice, debe de hacer constar su voto adverso. Es decir, debe de razonar su voto. Por mandato constitucional, para que tenga plena validez el presente acuerdo gubernativo, debo de refrendarlo como ministro de Estado que actualmente desempeño el cargo. Pero disiento totalmente del contenido del mismo, razón por la cual razono mi voto. Guatemala, 13 de marzo del 2013, y lo firma. Ese voto adverso o ese razonar su voto lo va a excluir de cualquier, si es que la hubiere, de cualquier responsabilidad administrativa, civil o penal que le fueran deducidos a el presidente, vicepresidente y los ministros de Estado por poner en vigencia ese reglamento, ese acuerdo, esa disposición gubernativa o ese decreto. El hecho de haber razonado su voto lo excluye de esa obligación y lo salva de lo que es la solidaridad ministerial que regula el 195 juntamente con el 201, que están íntimamente ligados. Es decir, el 195 dice el presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Y aquí está la solidaridad ministerial. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso, es decir, salvo aquellos que hayan razonado su voto de no estar de acuerdo con lo dispuesto por el presidente en Consejo de Ministros. Y los requisitos para ser ministro de Estado: ser guatemalteco,
aquí deja abierta la puerta que puede ser un guatemalteco de origen o puede ser un guatemalteco naturalizado, no hay problema, que se halle en el goce de sus derechos ciudadanos y que sea mayor de 30 años. Esos son requisitos. Para ser diputados, 18 años. Para ser presidente o vicepresidente, 40 años. Para ser ministro de Estado, 30 años. O sea, estamos. Andrea Maricruz. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas Yo tengo tardes. una pregunta. ¿Por qué ¿Cómo? esperamos tanto, o sea, 40 años, para que una persona pueda optar al cargo de la presidencia? Pues se supone, según mi leal saber y entender, que a esa edad, pues esa persona, hombre o mujer, ha adquirido cierta experiencia de la vida que le permite asumir con responsabilidad el cargo para el cual va a ser electo. Es decir, tú me puedes decir, pero un joven de 30 años probablemente, pero aquí los constituyentes consideraron que en realidad es una buena edad que le permite estar con bastante vigor, con muy buena salud, con una lucidez y mejor si pues tiene la preparación profesional suficiente y tiene un equipo de colaboradores que van a estar. Ese es el ideal, pues, pero como aquí no los impone, entonces yo creo que los constituyentes tomaron ese punto de, de edad de 40 porque pues ya el hombre o la mujer ya han adquirido esa madurez suficiente para saber qué es gobernar. Desgraciadamente, en todos los países del mundo nos hemos encontrado que si vemos Estados Unidos, Obama, pues en su primer periodo, pues hizo un trabajo eficiente, pero ya en segundo periodo, pues ya no fue el mismo Obama con ese empuje, porque un cargo de esa naturaleza agota, desgasta. La presión a la que se ven sujetos esos presidentes de esas potencias, pues es un cargo que es de 24 horas. Acá, pues, lamentablemente, lo que se hace es una rosca, ¿ya? Ya te doy a Jacinda Ardern de Nueva Zelanda. Sí, no, hay excepciones, por supuesto, pueden haber excepciones, ¿ya? Pueden haber excepciones, por supuesto, pero acá en Guatemala, lamentablemente, la CIA hace un cordón impenetrable al círculo del presidente y eso le impide ver más allá de donde ellos quieren que. Y si aunado a ellos le obligan a mantenerse en aguas casi todos los días, entonces no hay quien aguante ese ritmo de trabajo, pues, ¿ya? Ya Entonces, sí, Andrea. quedó comprendido el tema. Es que con respecto al comentario que hizo la compañera, yo quería aclarar también de que han habido o hay personas que son mucho más jóvenes que saben optar esos cargos como lo debe ser. Y hay personas en nuestro caso, ¿no? Así, presidentes que hemos tenido ya grandes y no los han sabido manejar. Entonces, por eso yo de que porque hay un límite de edad, pues tendrían que dar oportunidad, tal vez no 40 años, pero si pudiera ser 30, 35 y mentes más jóvenes, frescas, renovadas.
No, es Podría que ser. realmente eso es lo que se necesita, sangre joven, realmente, ¿ya? El problema es que se da, y lo hemos visto en el Congreso de la República, donde a partir de los 18 años, mira los hijos de Valdizón. Los dos hijos de Valdizón van por un partido como candidatos a diputados. Y ahora el Tribunal Supremo Electoral inscribe al papá como candidato a diputado. Entonces, ¿por qué esas preferencias en nuestro medio? Si el artículo 113 de la Constitución, si en el artículo 113 de la Constitución es muy claro, ¿ya? Cuando dice derechos a optar a empleos o cargos públicos, artículo 113 de la Constitución. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. ¿Quién va a ser idóneo? ¿Quién va a calificar la idoneidad cuando Valdizón está ligado a procesos penales acá abiertos? Teniendo audiencia, ahorita una audiencia en mayo. Pero como la orden viene del mandamás, mucha, inscríbanlo. ¿Cómo le van a hacer? Este es el problema de ustedes, pero inscríbanlo. ¿Y en dónde está la autonomía de los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Al extremo que 3 y 2, 3 dijeron que sí, se inscribieron. Y dentro de esos está la presidenta y hay un profesor de la facultad que da vergüenza, de apellido Franco. ¿Ya? Él da clases ahí. Pero como siempre se han arrastrado incondicionalmente y bailan el son que les toque. ¿Ya? Entonces, correcto. Así, ahí lo dijiste todo, Andrea. Lamentablemente nuestro curso es Derecho Constitucional y tenemos que conocer nuestra Constitución y tenemos que saber ese retorcimiento que le hacen. ¿Por qué? A Jordán no lo inscribieron porque el de arriba dijo que no. A la Telma no la inscribieron porque a no sé quién, no. O sea, yo no sé quiénes de ustedes estuvieron el sábado en una conferencia que dio la licenciada Ana Betsy de Derechos Humanos. No sé quién de ustedes haya tenido la oportunidad de... Muy buena conferencia, por cierto. Y ella tomó de base el artículo 4 de la Constitución. ¿Ya? Sí, es cierto. Ella partió en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Eso. Y a partir de ahí comenzó con la universalidad de los derechos humanos en el mundo. Al extremo. ¿Qué? Formalmente hablando, lo que dice Héctor Fix-Zamudio ahí en su interpretación de la defensa de la Constitución, formalmente hablando, lo que tengo en mis manos y lo que les estoy leyendo acá, artículo 4, en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Solo eso. Eso formalmente es lo que dice. Pero ella decía que hay una norma a guisa de ejemplo en el Código de Trabajo, en el artículo 139, me recuerdo, en donde materialmente no se cumple la Constitución, no se aplica la Constitución, no se aplica, en la realidad no se aplica este párrafo constitucional. Dice del Código de Trabajo el artículo 139,
todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellas o a estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuye la calidad de coadyuvante. Es decir, ya no tiene entonces la misma calidad que el hombre. Se le atribuye la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecuta el trabajador campesino jefe de familia. Esta es una norma machista. Ahí es donde lo formal no coincide con lo material. Porque esta norma del artículo 139 le da privilegio al hombre. Pero si la mujer se levanta también a las 4 de la mañana con su hijo de 8, de 10, de 12 años a trabajar y a recoger el café o lo que sea. ¿Y por qué va a tener la calidad de coadyuvante o complementario que ejecute el trabajo jefe de familia? En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por los contratos de trabajo. Entonces, no es así. Y yo se los dije desde el principio. El curso es lindo, la Constitución es hermosa conocerla. Lamentablemente responde a intereses de clase económicamente dominante. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, la formalidad de la Constitución es bellamente redactada, pero el aspecto material de reflejar en la vida real ese trato igualitario, nanay. Ni siquiera en la escala de salarios, ni siquiera en la escala de salarios. Hay salarios diferenciados entre hombres y mujeres que desempeñan una misma función en un horario igualitario. Entonces, hay un desfase ahí que todavía hay que corregirlo, ¿verdad? Sigamos, pues. Entonces, al final pienso que los constituyentes dijeron, bueno, si ponemos 30 años, este todavía es muy cambiante, o si ponemos 50 años, ya está demasiado. Mejor pongamos el intermedio, 40 creo que es una buena edad para que opte al cargo de presidente. Es decir, recuérdense que en países como el nuestro, como los partidos no son grupos sociales, por supuesto, que aglutinan a un montón de afiliados, de asociados a ese mismo interés, pero no hay un amor por servir a la patria, por servir al país, por servir a su comunidad, sino se aprovechan de esas voluntades, de esos miles de guatemaltecos, para intereses perversos, intereses personales, y al final les dan la espalda, lo que provoca que tengamos gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, verdaderos fracasos en el desarrollo y el crecimiento del país, porque lo único que crece y se desarrolla es la economía familiar de los integrantes de su familia y de sus más allegados. Punto. Pero hasta ahí. Sigamos, pues. Dentro de esas atribuciones, vean, aparte de 183, hacer cumplir la Constitución y las leyes, sancionar, promulgar y ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, artículo 183, literal E, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar el espíritu. Pero aquí es donde en este artículo les voy a señalar algunas literales solo de corrido para que vean ustedes cómo el Ejecutivo está sujeto al control
político del legislativo. Pero o se hace el papo, o se hace el loco, o no conoce, o no le da importancia. Pero el control que el Ejecutivo tiene, el control que tiene el Ejecutivo en contra del Ejecutivo es, pero así, y lo dicen las literales. Iniciativa de ley, ya sabemos que el presidente de la República tiene iniciativa de ley. Sabemos que el legislativo tiene iniciativa de ley, sabemos que el judicial tiene iniciativa de ley, sabemos que la Universidad de San Carlos tiene iniciativa de ley, sabemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene iniciativa de ley. ¿Ya? Ejercer el derecho de voto, ese es un control interorgánico. Ese no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el lunes, el viernes. El ejercer el derecho de veto. Pero la I, presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República. No lo hizo este año, lo mandó por escrito. J, someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de antigüedad a la fecha en que principie el ejercicio fiscal por medio del Ministerio. O sea, control. K, someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional, etc. L, convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias. V, dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiese realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. W, someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria. O sea, son controles que tiene el legislativo para poder marcarle el paso al Ejecutivo. Sin embargo, no hacen uso de eso. El presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante sufragio universal y secreto, artículo 184. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Específico. No vamos a hablar ya de prohibición para optar a cargos, porque ya están ustedes chinos de eso. Ante la falta temporal del presidente, pues el Congreso va a elegir al vicepresidente. Ante la falta temporal permanente de ambos, pues el Congreso elegirá a una persona de una terna propuesta por las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. El vicepresidente, pues se supone que es el coadyuvante, el colaborador, el que debe representar al presidente, pero en este periodo no lo hemos visto para nada, lamentablemente. Por designación del presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que él mismo correspondan en actos oficiales y protocolares. Coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política, no vale la pena. De los ministros, son 14 ministerios, cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado quien tendrá las siguientes funciones. Y aquí hay otro control político. Literal C, refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Es decir, si el presidente emite un decreto, un reglamento, una disposición gubernativa o un acuerdo gubernativo, para que este documento tenga plena validez, debe estar firmado. Eso quiere decir el refrendo. Debe estar firmado por el ministro que corresponda en la cartera de que se trate. Si el acuerdo, si el reglamento, si el decreto, si la disposición gubernativa va a ser de carácter general, porque va a ser de observancia general para toda la población y de cumplimiento obligatorio, tienen que firmarlo todos los ministros de Estado. Si hay algún viceministro que esté en funciones de ministro por delegación de porque anda en el exterior o está enfermo, entonces él tiene las mismas facultades para refrendar ese acuerdo de reglamento,
decreto, disposición gubernativa. Salvo que alguno de los 14 ministros, al momento de firmar, no esté de acuerdo con el contenido del decreto, del acuerdo, del reglamento o de la disposición gubernativa, puede razonar su voto. 195 dice, Consejo de Ministros y su responsabilidad. Aquí se da la solidaridad ministerial. Todos los ministros son administrativamente, civilmente, penalmente responsables, ¿ya?, de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aun en caso de que obren por orden expresa del presidente. Es que mire cómo era mi jefe. No. Para eso puedo razonar o expresar un voto adverso, ¿verdad? De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. ¿Ya? ¿Y cuáles son los requisitos para ser ministro? Ser guatemalteco. Aquí puede ser guatemalteco natural, de origen, o guatemalteco naturalizado. Deja la puerta abierta. Hallarse en el goce de sus derechos de ciudadano y ser mayor de 30 años. ¿Ya? Aquí, pues, ya desempeñar una cartera, pues, es menos responsabilidad porque el ministro siempre va a tener su jefe inmediato, que va a ser el presidente. Están las prohibiciones para ser ministro de Estado. Están los viceministros. 201, responsabilidad de los ministros y viceministros. Los ministros y viceministros de Estado son responsables de sus actos de acuerdo con lo que prescribe el artículo 195 de esta Constitución y lo que determina la ley de responsabilidades. Eso, a grandes rasgos, eso quieren ampliar, pues ahí está la ley orgánica. El organismo judicial, otro organismo del Estado que detenta poder político soberano de dominación, pero que en estos momentos ha sido cooptado. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponden a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos de Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponerse las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia, eso ya lo saben. Condiciones esenciales de la administración. Este artículo es fundamental. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado de cualquier naturaleza, así sea de materia de derechos humanos. El juez, el magistrado, el tribunal debe de privilegiar la normativa constitucional. Las garantías del organismo judicial, una independencia funcional, es decir, se supone que nadie les dice qué tienen que hacer. Una independencia económica, reciben un 2% del presupuesto de ingresos y egresos. Las municipalidades tienen un 10%. La Universidad de San Carlos un 5%, aunque nunca les dan ese 5% o ese 10%, pero el organismo judicial como organismo del Estado recibe apenas el 2%. Aparte, tiene sus fondos privativos. 206. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma que la ley determine. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si hay lugar. Aquí hay otro control. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si hay lugar o no a formación de causa contra el presidente del organismo judicial. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Congreso de la República, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen competencia para ver el antejuicio en contra de magistrados y jueces. Y los requisitos para ser magistrado o juez: ser guatemaltecos de origen,
de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, ser abogados colegiados, ahí ya es una especialidad la que pide, salvo las excepciones que las leyes establecen con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. Eso era antes, pero ahora se exige en los juzgados menores o en los juzgados de familia que sean abogados y notarios, ¿ya? Los jueces menores. Algo importante es que los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros, los magistrados, y nombrados nuevamente los segundos, los jueces. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formas. Nombramientos de jueces y personal auxiliar, ese es para los juzgados menores. Jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial, etc. El organismo judicial tiene su propia ley del servicio civil, es decir, la ley del servicio civil que se le aplica a todos los funcionarios públicos no es la misma ley del servicio civil del organismo judicial. Son totalmente diferentes. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Y el magistrado juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellos no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer los procesos fenecidos, salvo los casos de formas de revisión que determine la ley. Aquí hay un artículo que ustedes pueden señalar en el 211. Busquen el 59 de la LOJ. 59 de la LOJ, que dice instancias. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. O sea, pónganle ahí un asterisco al artículo 211 y pónganle ver artículo 59 de la LOJ. Y en el de la LOJ, ponle ver artículo 211 Constitución, para que hagan su tela de araña. Presupuesto. Son fondos privativos del organismo judicial los derivados de la Administración de Justicia y su inversión corresponde a la Corte Suprema de Justicia. El organismo judicial deberá publicar anualmente. En cuanto a su presupuesto, dice, es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del ramo. Para el efecto, se le asigna una cantidad no menor del 2% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, que debe entregarse a la tesorería del organismo judicial cada mes en forma proporcional. Si se quisiera ampliar ese porcentaje, obligadamente debe reformarse la Constitución. Ahí sí, amarraron al organismo judicial y de una manera brutal. Mire, no menor del 2%. Puede ser un 3, un 4, un 5, pero la base es hasta un 2%. Entonces, cuando hay manipulación política entre esos organismos del Estado, el Ejecutivo se venga dejándole un presupuesto raquítico al organismo judicial para su funcionamiento. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Son 3 cámaras, una cámara penal, una cámara civil y una cámara de amparos y antejuicios. Cada cámara está integrada por 4 magistrados. El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. En caso de falta temporal del presidente del organismo judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer en determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema en el orden de su designación. Vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 4, vocal, y así lo van sustituyendo. La edad máxima para ser magistrado de la Corte Suprema o magistrado de sala de apelación es hasta los 75 años de edad. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años.
de una nómina de 26 candidatos propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la presida, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones. Requisitos para ser magistrados. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado en la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Corte de Apelaciones y otros tribunales. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones de los tribunales colegiados o de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. 220. A ver, ¿qué escribiste ahí? ¿Te parece ilógico? Me parece ilógico que para ser magistrado o juez sí hay que ser abogado colegiado, pero para ser presidente o vicepresidente no. Sí, pues, por el derecho a igualdad. Porque entonces ahí el organismo judicial, su especialidad, conocimiento de las leyes. Y los únicos que pueden conocer las leyes son los abogados y notarios. Y para que integren el organismo judicial, por supuesto, de que deben ser colegiados activos. Pero para diputados o para presidente o vicepresidente, no se le exige profesión por el derecho de igualdad. Vuelvo a recalcar en la universalidad del artículo 4. En Guatemala todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Pero acá no. Acá, por la especialidad a que se dedica el quehacer del organismo judicial, que es administrar justicia, lógicamente va a exigir que para administrar justicia se necesite tener los conocimientos básicos del derecho. Entonces, no es por casualidad, sino porque la especialidad del organismo judicial, ¿ya? No porque entonces, si exigimos que para ser presidente o vicepresidente sea profesional universitario de cualquiera de las ramas, o solo ser profesional universitario, ahí estás discriminando, ¿ya? Sí, lamentablemente. Pero ¿quiénes eligen? ¿Quiénes? Somos nosotros. Somos nosotros los que elegimos. O sea, los votantes, ¿ya? No, porque entonces, imagínate qué van a decir los médicos, qué van a decir los ingenieros, qué van a decir los arquitectos, los diseñadores gráficos, los trabajadores sociales, etcétera. O sea, volvemos otra vez a el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. En Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en igualdad de derechos, formalmente hablando. Pero si no tenés los 2 millones de quetzales para ir a la casilla 1 de cualquier partido político, no puedes participar como diputado. O si no sos hijo de fulanito, de sutanito, de esto, no puedes participar como diputado. No, al contrario. No, tienes mucha razón. El hecho, vean, la diferencia siempre se los he dicho, por eso es que esta profesión es tan, esta profesión es tan hermosa. No digo que las demás no lo sean, porque imagínense
ser un especialista en operaciones a corazón abierto o ser un especialista en el aparato digestivo o en los pulmones. O sea, eso debe ser algo hermoso, pues, la profesión en sí, algo, ¿ya? Pero el ser abogado no te, al contrario, si regresamos 100 años atrás, sí, correcto, Andrea. Si regresamos 80 años atrás, cualquier profesional que hubiese regresado de la única universidad que había en ese entonces, la Universidad de San Carlos, eran realmente unos profesionistas que podían competir con las mejores eminencias de cualquier parte del mundo. Me refiero a médicos, ingenieros, derecho, a cualquier materia. Hace 60, hace 70 años que salían egresados de la única universidad estatal y porque no habían universidades privadas. Eran unas verdaderas eminencias que podían estar a la par de cualquier científico europeo, norteamericano, asiático, Japón, de donde sea. Porque la calidad de la educación universitaria que en ese entonces se impartía era, pues, de primer orden. Lamentablemente, el lucro, la comercialización de la educación universitaria se vino al suelo cuando, como cualquier mercancía, se vende al mejor postor, al extremo, que han sucedido casos de casos. Aquí en Guatemala hubo un personaje, hará unos 20 años, que mandó a fabricar su título de abogado, un poquito más, sí, 25 años, mandó a fabricar su título de abogado y notario, les pusieron los sellos, se registró, se inscribió en el colegio de abogados y notarios y ejerció la profesión por más de 15 años, hasta que se dieron cuenta que nunca se había inscrito en la Universidad de San Carlos y todo era chafa. Ha habido casos de médicos, de sacerdotes, de ingenieros, o sea, ha habido de todo, ¿ya? Pero inclusive por ahí hay un programa de expedientes, creo que se llama, en un canal de la televisión guatemalteca, donde se han dado casos de estafadores que le han llegado a creer a las personas que efectivamente son especialistas principalmente en medicina. He visto esos casos, que son especialistas en neurólogos, que son especialistas en neumólogos, en pulmones, que son, etcétera. Y la verdad es de que nunca, simple y sencillamente, son estafadores. Y hasta que la denuncia se hace pública, entonces comienza a actuar el Ministerio Público. Ay, Dios, ese sello te lo hacen en cualquier imprenta. No creas, el sello es lo de menos, ¿ya? Como estamos hablando de abogados, y me voy a quedar aquí, como estamos hablando de abogados, les lanzo esta pregunta para que se vayan preparando, para cuando ya ustedes estén ya en las últimas, para pasar a registrar su firma y sello, no solo al Colegio de Abogados, no solo a la Corte Suprema de Justicia, al Archivo de Protocolos, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿a quién le compete juramentar a los abogados y notarios?
a quién les compete juramentar a los abogados y notarios. ¿Están durmiendo? Al Colegio de Abogados, al Colegio de Profesionales, a la Corte Suprema de Justicia, al colegio. Muy bien, Jennifer Vanessa. Quien juramenta a los abogados y notarios es la Corte Suprema de Justicia, porque es el órgano soberano, la Corte Suprema de Justicia. Todos los magistrados, los 13 magistrados que conforman al organismo judicial, ellos son los que juramentan, porque en ese momentito en que está todos los recién graduados abogados y notarios, viene un representante de la Corte Suprema, puede ser el pleno, los 13 magistrados, pueden ser 2, 3, no importa, pero representan al organismo judicial, que es donde se imparte justicia y que detenta poder de soberanía. Y en ese momento en que se va a juramentar al abogado y notario, en ese momentito el magistrado o el pleno de magistrados le está otorgando en nombre del Estado de Guatemala, como parte él, representante del Estado de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia, los 13 magistrados o un magistrado, como parte del poder soberano del Estado de Guatemala y del sector justicia. Le está otorgando al que está juramentando esa certeza jurídica para que todos los actos y todas las actuaciones que realice dentro y fuera del territorio nacional los haga de conformidad con el Código de Ética Profesional, pero antes apegado a la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en ese momentito, después de ser juramentado, ya a él se le ha otorgado esa certeza jurídica para que dé fe que lo que presencia o que lo que autoriza tiene plena validez. ¿Por qué? Porque va a dar certeza jurídica. Lo que actualmente sucede es que ha habido tanto abogado pícaro, sinvergüenza, tanto notario pícaro y sinvergüenza, que la fe pública ya no tiene valor alguno. Ya desconfían. ¿Ya? La fe pública. Ya el ante mí ya valió 20. Y ahora un simple oficial o un del RENAP, híjole. Pero mire, yo soy el notario, yo tengo fe pública, estoy dando certeza jurídica. Pero mire, perdone, pero es el criterio aquí de la institución. Así que, o cumple con este requisito o no cumple. Criterios, ¿verdad? Muy bien. Me dio mucho gusto platicar con ustedes esta tarde. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, todo claro, licenciado. Muchas gracias. Para servirte, Catherine, gracias a ti. Muy bien, les mando un abrazo. Les deseo una feliz tarde. Jacqueline Díaz, a ver, Jacqueline. Sí, buenas tardes, licenciado. Solo para corroborar, es de los laboratorios. ¿Cómo no? La pregunta 19 del laboratorio 7, estaba viendo yo que cuando usted estaba dando su clase habló de la solidaridad ministerial. Entonces sí, nosotros ahí podríamos agregar el artículo 195 de la Constitución como y fundamento. Poner ver 200. Exacto, como fundamento. exacto, Sí. Exacto. Tenía duda con esa pregunta y la resolvió en la clase. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy feliz tarde a todos. Un abrazo. Una buena semana, ¿verdad? Feliz tarde, licenciado.
Pablo David. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Cuídense, muchas gracias. Nos vemos el viernes si Dios nos presta la vida. Un abrazo. Licenciado, feliz tarde, Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes, un abrazo.